Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandra Sánchez Agudelo, estudiante de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Eh, en el presente video vamos a sustentar la posttarea. Vamos a tomar tres temas que se vieron durante todo el curso. Entonces las vamos a sustentar. Les voy a explicar qué temas se hablaron. Entonces vamos a iniciar. Uno de los temas que se vio dentro del curso fue el proceso de digitalización y el transporte de señales telefónicas. Entonces, inicialmente, pues vamos como a centrar un poquito el término de digitalización, ¿cierto? Y ya vamos a ver cómo es el transporte. Entonces, el proceso de digitalización lo que busca es comunicar lo que tenemos en la vida real y que sea entendible para una computadora, ¿cierto? Lo que logramos a través de la digitalización es que la máquina lea o entienda el objeto o la información que tenemos en la vida real y que queremos enviar. Entonces, tenemos en cuenta que en ese proceso de digitalización se requiere un conversor de análogo a digital, ¿cierto? En el caso de la voz o el sonido, lo podemos encontrar en los micrófonos. Los micrófonos toman las ondas de la voz y los traduce en señales digitales, que ya pues dentro del sistema se pueden enviar pues o manejar de diferentes maneras. En ese proceso de digitalización, entonces encontramos que un proceso de muestreo, ¿cierto? Entonces vemos la señal, una señal, un proceso de muestreo es un número, un conjunto de bits en un tiempo determinado, ¿cierto? En ese proceso de muestreo se define la calidad del resultado final. Entonces también en ese proceso de muestreo se define la calidad de la llamada, ¿cierto? Si el canal está disponible completamente para la llamada o no, en ese muestreo se entrega ese resultado. Eh, entonces vemos, les puse aquí la modulación en frecuencia porque es la que más usamos en el tema de telefonía. Entonces, se tiene en cuenta que para poder enviar, luego de que ya tenemos digitalizada la voz, entonces entramos al proceso de transporte. Entonces sabemos que ya la digitalización son unos y ceros, unos bits, y que esos bits se traducen o son modulados en una señal, ¿cierto? Una sinusoidal. Entonces, para poderla enviar a través, pues ya sea de cables, fibra óptica o inalámbricamente, entonces tenemos una señal portadora, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de modulación, esos unos y ceros que venían de la voz son montadas en una portadora para poder ser enviados. Ay, me adelanté. Ok. Tenemos que normalmente los bits son de 8, 16 y 32. Ese proceso de transporte depende mucho del canal que tengamos disponible. Entonces, decimos que si normalmente son 8, entonces así se hacen los estudios de las centralitas. 8 bits por llamada en tanto tiempo, entonces se define qué tanto canal se requiere para una llamada. Ese fue uno de los primeros temas que estuvimos viendo, que es como el tema de digitalización. También aplica en caso de imágenes, entonces lo vemos a través de los escáneres. Queremos una imagen, una fotografía, la escaneamos y ya la tenemos de manera digital y podemos editarla, incluso mejorar el caso en caso de las imágenes. Se tiene en cuenta, por ejemplo, que en ese transporte de señales telefónicas, en ese proceso de digitalización, entonces vemos que es un teléfono análogo, que son unos impulsos eléctricos que son convertidos a digitales. Entonces el proceso se revierte cuando llega a su destino final, ¿cierto? El proceso de digitalización inicialmente se usaba solo para el intermedio, como para el transporte. Y cuando llegaba al usuario final, entonces se convertían de nuevo esos digitales a impulsos
sí, eléctricos para que el teléfono análogo de la otra persona lo pudiera volver a convertir. Ya en ese momento nosotros tenemos otras tecnologías que permite que todo sea completamente digital, pero más adelante les voy a contar. Entonces, en ese proceso, donde les digo que ya todo es completamente digital, se, se encontramos o nos encontramos con esta parte de la señalización SIP. SIP es el protocolo de iniciación de sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que es el conjunto de normas o de mensajes que nos dice si una llamada se puede conectar, si ya fue conectada y cuándo va a finalizar o cuándo finalizó, ¿cierto? Porque entonces si no, el canal quedaría ocupado todo el tiempo. Entonces de ahí, esa es la tarea de la señalización SIP. Este protocolo de SIP se encarga únicamente de establecer como esos tiempos de que el canal está ocupado o está disponible, no del transporte de la voz, ¿cierto? Ya eso es otro tema. Entonces, vemos en este dibujito, como les decía, ya es completamente pues digital. Entonces, en estas comunicaciones SIP siempre debe haber un servidor de por medio, que es el que se encarga como de la negociación. Entonces, aquí abajo vamos a ver las peticiones que existen dentro de este protocolo. Entonces dice que inicialmente un invite, entonces dice que para que invita a un usuario a abrir una sesión, el ACK siempre es una confirmación. En opciones lo que hacen es una negociación de qué tanto canal tienes disponible para la comunicación. Seguimos bajando. Entonces, después tenemos el byte, significa que ya terminó la comunicación. También tenemos el cancelar y registrar, ¿cierto? Entonces, en este dibujito o en esta gráfica lo que logramos ver es la comunicación entre dos usuarios zip, ¿cierto? El usuario zip 0200, discúlpenme, repag, a ver, acá. Entonces tenemos un usuario por IP, en sí, si reconocemos los usuarios como por IP, porque es la base de la telefonía SIP, usar los protocolos IP. Entonces tenemos aquí un usuario 0200, un usuario 0100 que quieren tener una comunicación. Entonces inicialmente vemos un registro, como les decía siempre tiene una respuesta, un OK, un OK, entonces tiene una invitación, una negociación de protocolos dentro de eso y el ACK, la confirmación. El ACK quiere decir que ya ahí el canal está establecido, que pueden iniciar la comunicación. En esa negociación, en esta invitación, si el canal estuviese ocupado, este 200 estuviese hablando por el momento con otra persona, entonces inmediatamente le va a decir que no, entonces cancelaría el resto de la negociación. Cuando tenemos el canal establecido, entonces está la comunicación. Cuando nosotros colgamos el teléfono o colgamos el Skype, entonces lo que hacemos o lo que hace este protocolo SIP es enviar un bye y un bye, ¿cierto? Es lo que se hace, lo que hace entender que la comunicación ha finalizado. Por último, una confirmación por parte de los dos que ha finalizado en las dos puntas. Bueno, tenemos pues como la explicación de zip. A ver, bueno, el último tema que vimos, o uno de los últimos temas pues que se vio dentro del curso, fue la comunicación óptica. Entonces tenemos en cuenta inicialmente qué es conmutación. Y conmutación es el camino que se establece para una comunicación. Eso es como la tarea de una conmutación, definir qué caminos vamos a usar para una comunicación.
Entonces entra el tema de qué caminos nos ofrece la fibra óptica. Es de resaltar que la fibra óptica versus el cableado tradicional UTP o coaxial que veníamos trabajando, la óptica permite ir a mayores velocidades, entonces permite que... Y cuando tenemos los dispositivos ópticos también, o sea que no hay que hacer una conversión eléctrico-óptico, entonces las velocidades son mucho más rápido porque estamos hablando de velocidades luz. Entonces no hay pues como una restricción ahí para esas comunicaciones a través de fibra óptica. Entonces a nivel de telefonía, como para seguir en el ejemplo, entonces tenemos la centralita, un solo cable o una sola comunicación de fibra óptica que llega a la central y el RN es como el cableado de distribución, ¿cierto? Entonces vemos ahí. Ese cableado de distribución se puede dividir varias veces. Les voy a mostrar algo que es una de las características de la fibra óptica y es de resaltar, pues, porque dentro de conmutación, por eso la fibra óptica es tan aplicable. En fibra óptica se usa una propiedad del prisma, de la luz reflejada en el prisma, y es que tenemos un solo haz de luz que reflejado en el prisma, entonces nos permite ver el resto de colores o esto se llama divide pues como la luz en diferentes, puede ser frecuencias, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, tiene un nombre que no recuerdo. Y lo que hace es un solo haz de luz puede subdividirse en muchos y así permitir que cada colorcito sea un camino diferente. Entonces es así como lo aplican en fibra óptica, lo llaman divisor óptico, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente como una señal, a esta señal llega aquí a un prisma, permitiéndose subdividir en varios caminos y cada camino puede ser a su vez, a través de otro prisma, por decirlo de alguna manera, ser subdividido. Entonces, de ahí esa es una de las características principales de la conmutación óptica y por qué es tan aplicable en temas de comunicaciones y telecomunicaciones. Estos son los tres temas algunos de los tres temas que vimos en el curso de conmutación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias, feliz día.